de que estamos teniendo y hablando del orden. Recuerden que estamos en esto. Y hoy vamos a hablar del orden de la iglesia. Realmente el orden de la iglesia es importante y debemos de saber el orden de la iglesia. Debemos de saber que el orden, porque a veces que realmente no sabemos bien el orden y resulta que en ese orden pues vemos que nos genera conflictos y problemas en cuanto a sujetarnos, en cuanto a servir, en cuanto a lo que es las organizaciones de la iglesia. Nos llega a costar trabajo y nos llega a dar complicación porque no entendemos bien muchas veces precisamente qué es el orden de la iglesia. Y hoy vamos a hablar de ello. Quiero que vayamos al libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, y vamos a tener ahí nuestra mirada. No vamos a cambiar de textos, esos van a ser los textos. Quiero compartirles y decirles, ¿verdad?, que en este tiempo vamos a hablar sobre el orden de la iglesia. Para quienes nos visitan por primera o segunda vez, estamos hablando del orden de la iglesia. Y entonces, al hablar del orden de la iglesia, pues vamos a poner algunas cuestiones pues en concreto, y esto nos va a ayudar precisamente para que podamos saber qué es lo que seguía la iglesia, cómo seguía. Y hoy vamos a hablar precisamente de los que sirven. Vamos a comenzar hablando de los que sirven, y vamos a comenzar hablando, para que vayan ubicando las cosas, de la cabeza de la iglesia, de quién regula la iglesia, cómo se regula la iglesia, y de ahí nos vamos poco a poco desarrollando el tema. Padre bendito, doy gracias en esta mañana, mediodía, Padre, para que tú nos hables, Señor, y nos ayudes en saber cómo poder enseñar a la iglesia, Señor, el orden que debe de haber, y estar sujetos, obviamente, Padre, a tu presencia, a ti, Señor, a ti sea la gloria y la honra. En Cristo Jesús damos gracias. Amén, Padre. Tenemos diferentes formas de gobiernos en las iglesias, y según las formas de gobiernos de las iglesias es como se desarrolla todo internamente. Una de las formas que hay de las iglesias es que, bueno, es una iglesia donde a lo mejor hay un pastor, ¿verdad? Y tienen algún comité de ancianos, de diáconos, y entre ellos, conjuntamente, pues llevan el orden de la iglesia. Ese sistema es un sistema en el cual, pues, algunas iglesias lo adoptan, ¿no? Y entonces de esa manera se lleva a cabo todo el orden de la iglesia. Yo vengo de un orden de esa manera. La verdad que yo, cuando conozco a Cristo, llego a una iglesia y este era el orden, ¿no? Estaba la parte del pastor y luego estaba por ahí el comité diaconal, que en realidad, más que servir, como dice la Biblia, eran los que regulaban al pastor. Y bueno, por muchos años yo experimenté esa parte, y les puedo decir que yo creo que mi vida para aprender algunas áreas en cuanto a cómo manejar la iglesia, cómo llevar la iglesia, ordenar la iglesia. Pero déjate digo que últimamente, cuando yo salgo de ese sistema y empiezo a conocer un poquito más, ¿verdad?, en cuanto al orden de llevar la iglesia, el Señor me empieza a hablar, empieza a poner en mi corazón una forma y me lleva a la Escritura. Y cuando llego a la Escritura, me doy cuenta de que hay otra forma distinta y por supuesto que más confiable, porque en este caso pues es un orden bíblico. Eso a mí me llamó la atención y es lo que vamos a adoptar como iglesia. Algunos ya tenemos un tiempecito, realmente esta iglesia es nueva. Bien vale la pena que aprendas de todo esto, porque esto va a ser una de las bases, una de las formas que se va a llevar a cabo. Mira, si vamos ahí a Colosenses 1:18, vamos a ver qué dice. Colosenses 1:18, amén. Cuando lo tengas decimos amén. Si alguien quiere compartirlo con nosotros, ¿qué dice ahí la palabra? Y vamos a ver qué dice ahí la palabra. Gloria a Dios. ¿Qué dice ahí la palabra? Dice, la cabeza del cuerpo amén. es la iglesia, Amén. que Él es el que en principio, el primogénito de entre los muertos, Amén. para que todo tenga la preeminencia. La preeminencia, ¿qué quiere decir lo primero? ¿A quién se refiere ahí? A Cristo Jesús. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo Jesús. Cristo el Señor es la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que Él tiene el primer lugar. Cuando dice la palabra de Dios que Él tiene la preeminencia,
dice que Él tiene el primer lugar. Entonces, si vamos a esto, vamos a aprender que la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que todos como iglesia nos vamos a sujetar a Él. ¿Dónde conocemos al Señor Jesucristo? A través de los evangelios. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Entonces, la forma de gobierno que debemos adoptar es la enseñanza de los evangelios, al aprender de esto, y podamos llevar a cabo la enseñanza de Cristo directamente en tu vida. ¿Sale? Todos nos debemos de sujetar a la vida de Jesús, a lo que nos hablan los evangelios. ¿Por qué debemos de hacer eso? Bueno, porque en los evangelios precisamente son anunciadas las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Sí me explico? Y cuando nos habla la Escritura de todo esto, entonces yo tengo que entender que el gobierno de mi iglesia local, Sublime Gracia, está en manos de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí vamos bien. Ahora, el Señor Jesucristo, vemos allá en el libro de Hechos, que Él estableció, ¿verdad?, a 12 apóstoles. ¿Con qué era la idea de esos 12 apóstoles? Bueno, que cada uno cumpliera una labor y a través de cada uno de ellos se desarrollara una iglesia local en diferentes lugares. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Si han leído hasta acá? Entonces, el Señor agarró a sus apóstoles, los adoctrinó, les enseñó todas las cosas que tenían que saber, ¿ah? Vieron la resurrección del Señor, vieron el cumplimiento de las profecías y de la palabra del Señor. Eso les arraigó su fe, les consideraron la fe, y entonces cada uno de ellos fue y empezó su propia iglesia, su propio trabajo, su propio ministerio, ¿sale? Pero todos estaban sujetos ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Hoy a lo mejor estamos abriendo esta iglesia. ¿Es del pastor Jorge? Claro que no. ¿Es algún hermano que está aquí? Por supuesto que no. ¿De quién es la iglesia? Es de Dios. ¿Y quién encabeza esta iglesia? El Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesucristo necesita tener una cabeza, ¿verdad?, que le represente aquí, y entonces hay una cabeza. ¿Quién es la cabeza? El pastor, humanamente hablando, pero ya sabemos que la cabeza es Cristo. Y entonces el pastor se tiene que subordinar a la presencia de Cristo. Una iglesia de sana doctrina es aquella iglesia donde su pastor de esa iglesia se somete, se sujeta y copia la presencia de Jesucristo en su propia vida. ¿Ven? Toda que no esté sujeta a la cabeza, que es Cristo, es una iglesia que tenemos duda de su doctrina. Vamos a tener dudas de su doctrina, porque no está Jesucristo en el siervo que está ahí. De hecho, el Señor muy amablemente, ¿verdad?, en ese amor tan especial, pone el título de pastor. Y nos da un título de pastor porque se supone que cuidamos el rebaño, su rebaño. Y Él es el príncipe de los pastores. Él es el que realmente es el pastor de la iglesia. Nosotros somos siervos. Todo pastor que está aquí es un siervo. Somos siervos, somos los que nos encargamos, ¿verdad?, de predicar la palabra, de llevar a la gente al conocimiento de Cristo, de vendar, ¿verdad? Diríamos alegóricamente, cuando la ovejita se le rompe una piernita, nosotros le vendamos, nosotros le cuidamos. Ese es nuestro trabajo, alimentarla. Somos siervos, los pastores. ¿Hasta aquí vamos bien? Y esto es importante. Hoy me toca a mí, por eso lo estoy explicando. La iglesia no es del pastor Jorge, no es del hermano Jorge. El día de mañana el Señor en su voluntad puede cambiar al siervo, pero la iglesia debe de saber cómo es la condición del siervo, y si ese siervo no está conforme al corazón de Jesús, tengan cuidado, porque pueden subir un lobo rapaz. Y entonces, ¿qué va a pasar? La iglesia se va a dividir, la iglesia va a sufrir daño. ¿Por qué? Porque la iglesia no cuidó quién era al que estaba ahí delante, si verdaderamente estaba el corazón de Dios en ese hombre. ¿Sí me explico? Entonces eso es muy importante que lo aprendamos, que lo sepamos y que cuidemos nosotros cada uno. Incluso ustedes tienen el derecho de acercarse al pastor y decirle: pastor, la Biblia dice lo siguiente y tú no lo estás cumpliendo. La verdad, hermanos, es que últimamente, en estos últimos tiempos, dice la palabra de Dios que habrá hombres, ¿verdad?, amadores de sí mismos, que enseñarán fábulas y cosas que la verdad son incorrectas. Estoy parafraseando la palabra. Habrá gente que se va a levantar para engañar a la gente, para sacarle su dinero, para hacerle cosas, pero no para servirle, que ese es un grave problema.
y que yo quiero que hoy aprendamos. Vamos a ver y ordenando, ¿verdad? Vamos a ordenar el perfil del pastor, porque ustedes me van a decir, entonces, si tú me estás hablando de esto, ¿dónde puedo ver cómo debe de ser un pastor? Vamos a ir ahí a donde decíamos, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice? La palabra de él es esta. Si alguno anhela obispado, la palabra obispado es una palabra paralela a pastor. Si alguien desea el pastorado, lo primero que tiene que ser es irreprensible. ¿Qué tiene la palabra irreprensible? Algo en lo cual no existe para que ese hombre sea regañado, ni por la iglesia y obviamente ni por el Señor. Ahora, esa palabra irreprensible quiere decir que tiene algo de lo cual no se le debe de señalar, algo en lo cual sea reprobado delante de Dios y obviamente delante de los hombres. Y hermanos, esta es una condición bien complicada para el que quiere servir a Dios. Déjate digo lo siguiente, precisamente el pastorado es un llamado de Dios, porque si tú como cristiano convencional que estás del púlpito para allá, te cuesta trabajo, ¿verdad?, seguir el orden del Señor, imagínate los que estamos de este lado, es más el cuidado que debemos de tener. ¿Por qué te explico esto? No por jactancia de mí, sino para que tú también aprendas por si tienes el llamado del Señor para servir a Dios. Todos tienen la oportunidad de enojarse, de hacer, de quitar, pero ¿quién crees que no tiene la mínima oportunidad? Los siervos, los que estamos de este lado. Nosotros sí no podemos andar en problemas, por lo menos no que no lo busquemos. Entonces dice ahí que es necesario que sea irreprensible. O sea, que no haya nada en lo cual se le tenga que señalar, un regaño, algo. Lo siguiente que dice ahí, ¿cómo dice? ¿Marido de qué? De una sola mujer. Mira, yo te voy a decir algo. Probablemente tú llegaste a Cristo en un segundo, un tercer, un cuarto, un quinto, un sexto matrimonio. No hay problema. Tú llegaste así a los pies de Cristo. Así te recibió el Señor y así recibiste. Y eres llamado al pastorado. Entonces tú puedes ejercer el pastorado con confianza, porque tú así llegaste al Señor. Pero la verdad, hermanos, yo me quedo en duda aquellos que ya están en el Evangelio, que se casan dentro del orden, ¿verdad?, cristiano, ¿verdad? Y después resulta que se divorciaron primera, segunda vez después de esto, y llegan y dicen, yo tengo el llamado de ser pastor. Vamos a ir a ver más adelante. Yo considero, hermanos, que esa parte, esa condición de que tú conoces a Cristo, estás llamado a restaurar tu matrimonio. No estás llamado a divorciarte y después querer empezar a hacer una obra nueva. Yo respeto los ministerios, sé que esto se transmite vía pública, yo respeto. Pero yo te voy a decir algo, no es lo mismo servir con la mujer de tu juventud que servir ya después de uno, de dos, de tres matrimonios. Repito, si llegaste así a Cristo, tú no sabías. Pero si tú eres del Señor, que ya conociste, que ya recibiste a Cristo, y tú tienes problemas en tu matrimonio, y tú más adelante quieres servir, lo mejor es que restaures tu matrimonio. Lo mejor es que te pongas a cuentas delante de Dios. ¿Sí me explico? ¿Para qué? Para que Dios te pueda usar. Para que Dios pueda generar esa parte hermosa. Bien, vamos adelante. Marido de una sola mujer. Gloria a Dios de los varones que quieran servir y que han conservado un matrimonio desde su juventud. Yo creo que esos hombres saben al cuidar un hogar que es cuidar de la iglesia y ahorita lo vamos a ver. Amén. Dice más adelante, sobrio. La verdad, hermanos, una persona sobria es esa persona que está cuerda, esa persona que está consciente de lo que está haciendo. Y ¿sabes qué? No tanto de que digas en la vida natural, ¿sabes algo? Hay gente que en la vida natural considera lo que hace, pero las cosas de Dios se roban. Y la palabra de Dios es o sea, ¿qué quiero? Conduzco mente en base a el Señor. Por eso es que cuando aquí se me porque si la esto no es porque no es para el Señor, no es ebrio, que sería lo contrario. ¿Cómo reacciona un ebrio? Una persona ebrio reacciona sin una conciencia.
¿Cómo reacciona un ebrio diciendo cosas que no convienen? ¿Cómo reacciona un ebrio con majaderías? ¿Cómo reacciona un ebrio? ¿Verdad? Con insultos. ¿Cómo reacciona una persona ebria? Sin conciencia. Y yo te voy a decir algo. En las cosas del Señor, aquel que no pone orden en su vida para ministrar al pueblo de Dios, es como una persona ebria, que está sin conciencia de lo que está haciendo para el Señor. Amén. Así es que esto es delicado. Vamos adelante. Una persona prudente. Esa persona prudente es aquella que, bueno, de alguna manera sabe en qué momento puede decir algo o en qué momento no debe decir algo. Aquella persona que sabe actuar de una manera y aquella que no sabe actuar de donde no debe de hacerlo. Aquella persona que se conduce de alguna manera en la cual puede llegar a decir la verdad sin lastimar a esa persona. Y sabes algo, eso viene de parte de Dios. Por eso es tan importante que tú a alguien le puedas decir su pecado, pero que no se ofenda. Cuando tú te das cuenta que a alguien le dice su pecado y no se ofende, sino que se pone a pensar y empieza a tratar de conformar su vida, conformar... Pero si tú personalizas, ya sea realizar porque es cosa que no a lo que quiere expresar. Tú vas a hablar del pecado. Claro que sí, el pecado es delicado en cualquier matiz. En cualquier ámbito, tú hablarle a alguien de pecado la va a molestar. Porque el propio pecado genera, ¿verdad?, incomodidad y genera molestia y la gente se va a molestar, se va a enojar. Pero cuando tú eres decoroso y le pones las palabras correctas a ese pecado, la gente se salva, porque está siendo usado por Dios. El decoro viene de la parte de Dios, de la presencia de Dios. ¿Sabes cómo obtienes el decoro en las cosas? Cuando tú te entregas a servir a Dios. Cuando tú estás orando, cuando tú permaneces en las cosas de Dios, tú sabes que tienes la palabra de Dios. Por eso es que no hablas tú, sino habla el Señor. Ahí es cuando dice la palabra, ¿verdad? Que no somos nosotros los que hablamos, sino es el Señor a través de su Santo Espíritu. Ese es el decoro con lo que tú dices. Y probablemente hoy estás hablando de una manera más fuerte, más firme, y tal vez en otra ocasión de una manera más blanda, y en otra ocasión de una manera con lágrimas y así. Eso no importa, lo que importa es que hables lo que Dios te dice. Y que todo lo que tú hagas, lo hagas con el decoro de Dios, como Dios lo haría. Vemos a Jesús en su vida. Hubo gente que el Señor le dijo, Señor, a ver, tu hombre, tu mujer, tu fe te ha salvado. Y el Señor los levantaba. Pero hubo veces que probó la fe de alguna, como aquella vez que le dijo, es justo que dé yo, ¿verdad?, el pan de los hijos a los perrillos. Hubo veces, ¿verdad?, que llegó el Señor, hizo un cordel y estaban ahí los vendedores en el templo del Señor y dice que los corrió y que les dio de azotes. Y esa es la condición de Jesús. Pero aún con todo, Jesús tenía el decoro de parte de Dios para hacer las cosas correctamente. Gloria a Dios. Dice más adelante, tiene que también ser hospedador. Hermano, hospedador quiere decir que abres tu casa, pero principalmente que abres tu corazón. Un hombre que quiere servir a Dios, que es llamado para el ministerio, tiene que abrir su corazón y tiene que abrir un espacio, tiene que ser hospedador, tienes que abrir tu corazón para recibir a esas personas que lo necesitan. ¿Estamos bien? Dice más adelante, dice que también debe ser apto para enseñar. Una persona apta para enseñar es aquella que estudia las Escrituras, aquella persona que tiene que ofrecer de parte de las Escrituras, de parte de Dios, y es esa persona que Dios lo usa. Es verdad que es un don. De hecho, el llamado a servir a Dios en el pastorado y el hecho de enseñar algo son parte del don que Dios pone en tu corazón.
Podrás ser un excelente profesor allá afuera, a lo mejor secularmente, sea tu profesión, sea tu trabajo, pero en las cosas de Dios es diferente. En las cosas de Dios enseñas tu corazón. Discipular a la gente es compartir tu corazón con ellos, tu manera de vivir, tu tiempo, tu espacio, y eso es lo que tú enseñas. Si tú no estás en las cosas de Dios, tú no tienes nada que enseñar. Así de sencillo. Tú necesitas permanecer en el Señor. Por eso es que muchos queremos allá afuera, quiero predicarle a la gente, pero no puedo. No, sí puedes. Lo que pasa es que no has entregado tu corazón al Señor. Tú puedes hacer muchas cosas para Dios, pero realmente no sabes por qué. Porque no has hospedado primeramente a Dios en tu corazón y tampoco estás dispuesto a hospedar nada. Hospedar quiere decir dar ese abrigo, dar ese lugar. Ahora bien, apto para enseñar, ya lo vimos. No dado al vino. La verdad, hermanos, les voy a ser honesto. Entre el servicio de Dios, mientras menos borrachos haya, es mejor. Dice aquí la palabra de Dios, no ha dado al vino. Yo te voy a decir algo. La palabra contraria a sobrio es ebrio. Y cuando dice la Biblia aquí que no haya vino en el corazón del siervo, quiere decir que no ande borracho. ¿O crees que va a ser lo mismo que te enseñe yo desde el púlpito a la mesa de una cantina? ¿Será lo mismo que yo me siente ahorita por ahí en una mesa, en una cantina, pida yo mis cervezas, pida yo mi alcohol y me ponga yo a predicar la palabra? ¿Creen que la gente lo va a escuchar en ese lugar? Claro que no. Si ustedes al ratito ven que estoy por ahí, me ven, llegan y estoy con las cervezas, estoy con el licor y todo esto, ¿ustedes creen que después me puedan escuchar con la palabra de Dios? La verdad es que no. Si me ven ebrio, hablando tonteras y luego les quiero hablar de la palabra de Dios, no, se pierde autoridad. Una persona ebria pierde autoridad. No pendenciero, no peleonero. Es muy triste ver hombres al servicio de Dios que están peleados, que son peleados, o sea, les gusta pelear. Y ¿sabes algo? No pendenciero en la calle, pero tampoco pendenciero en tu hogar. Y cuesta, hermanos. Sobre todo aquellos varones que tenemos un temperamento fuerte, nos cuesta trabajo. Y pendenciero no nada más es que no te pelees en la calle, sino no pelees en tu entorno. Y la verdad que es difícil. Y mientras más buscas no ser pendenciero, más gente te va a buscar problemas. Hasta parece que te buscan para los problemas. Y cuando tienes un carácter explosivo, mejor es que empieces a trabajar en ello. Amén. No codicioso de ganancias deshonestas. El codicioso de ganancias deshonestas es aquel que ve dónde puede hacer negocio. Aquel que está nomás pensando en los billetes. Aquel que está pensando en hacer esto. La iglesia de Dios no es un negocio. Ojo, no es un negocio. La iglesia de Dios no es negocio. La iglesia de Dios la sostiene el Señor. Amén. La iglesia del Señor es un lugar para honrarle, para orar, para ir y buscar a la gente, compartir un tiempo de oración, compartirle un taco, compartir eso. Pero la iglesia de Dios no es un negocio. No es un negocio. Aquí no venimos a proyectar cosas como un negocio. Aquí venimos a establecer las cosas espirituales de Dios. Así es que si yo estoy pensando que la iglesia es un lugar donde yo puedo generarme mi salario, donde yo puedo generar, ¿verdad?, un ingreso, y yo estoy pensando en desarrollar algo de la iglesia, yo estoy equivocado como siervo. Si yo quiero tener algo, mejor me voy y me pongo a trabajar honradamente. Si el Señor en su misericordia me proporciona algo que de ustedes genere el Señor en su corazón, gloria a Dios, pero yo estoy obligado a trabajar también como todos ustedes. Yo estoy obligado a trabajar, a llevar el sustento a mi familia, porque el primer ministerio en mi persona es mi familia. Y el siervo que quiera estar en las cosas del Dios, su primer ministerio es su familia. Y si tu familia no tiene lo necesario, estás equivocado, varón. No puedes dar lo que no tienes. Si tu familia ya está mal, no tienes nada que dar en la iglesia. Perdóneme que lo diga yo tan cruelmente. Y yo sé que muchos se me van a echar encima y van a decir que el obrero es digno de su salario y que Dios manda. Claro que sí, Dios bendice, Dios nos da, pero también es nuestra responsabilidad. No podemos echar toda la carga en la iglesia. Discúlpenme, pero no podemos echar toda la carga a la iglesia. No podemos. Tenemos que hacer algo también por nuestra familia. Por eso hay ministerios en los cuales los hijos de los pastores están por ahí
totalmente equivocados, y les preguntas de un ministerio pastoral y reniegan de eso, están espantados, están inconformes, están desanimadas las familias de los pastores porque los pastores no han hecho lo correcto dentro de su hogar y dentro de su iglesia. Gloria sea su nombre. Sé que son palabras fuertes. La iglesia, si yo quisiera, hermanos, a ver, hermanos, entren a Belén cantando, y el pastor necesita esto, y el pastor necesita aquello, y ahora el pastor requiere esto, y ahora cooperen para aquello. No, hermanos, lo que establece la palabra de Dios es que ustedes traigan sus diezmos, sus ofrendas. ¿Para qué? Para que ustedes sean bendecidos. No para que yo me haga rico, no para que a mí se me llenen las bolsas, no para que yo viva como un magnate y la gente allá sufriendo. Eso es totalmente contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Jesús dice la palabra de Dios que Él le dijo a la gente: yo ni siquiera tengo dónde recargar mi cabeza, pero yo le sirvo. Pero ¿sabes qué era Jesús? Era carpintero. Y mucha gente lo conocía como el hijo del carpintero o como carpintero, porque Jesús también tenía un oficio y el cual Él realizaba. No abunda mucho la Biblia porque Él vino a plantar el reino espiritual. Pero estoy seguro que si pudiéramos estudiar la vida de Jesús desde el punto de vista secular o personal de Él, veríamos que Jesús no fue una persona, ¿verdad?, ni floja, ni decidiosa, ni nada, porque si no, Él no hubiera podido dar el testimonio que dio. Jesús debió de haber sido un hombre correcto, un hombre en el cual manifestó su talento a través tal vez de la carpintería, sus dones, como esa deidad que Él era, Dios mismo, y Él mostró todo eso, porque si no la gente no hubiera hecho caso de Él. Y muchas veces hoy los pastores hablan, los que están al frente de una iglesia hablan, pero no tienen sustento sus palabras, no tienen una fuerza sus palabras, porque no están haciendo lo correcto delante de lo que marca la palabra de Dios. Es gente dejada, es gente que no quiere hacer nada, es gente que es más fácil sacarla a la iglesia. ¿Es más fácil? ¿Para qué me voy a mortificar más tiempo? Yo vuelvo a decir, respeto cada ministerio, cada cosa, yo la respeto. Pero mientras Dios me dé fuerzas, hermanos, yo seguiré sirviendo al Señor con toda mi casa, pero también daré lo necesario hasta donde me den las fuerzas, hasta donde Dios me lo permita, a mi familia, a mi iglesia, porque es más bendición dar que recibir. Grábatelo. Aquí no estamos así como para acá, pues que me den. No, aquí estamos para dar, para servir. Así es que esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios irá contigo a donde tú vayas. Amén. Entonces eso grábenselo bien, grábenselo bien. El Señor llama a gente a servirle, gente firme, gente que esté bien puesta para el servicio. El Señor no quiere haraganes. El Señor no quiere gente vividora, gente maliciosa que esté nada más aquí viendo a ver qué cacha, a ver acá que me caiga algo y pues ahorita la iglesia le mete un préstamo acá. No, si la iglesia me da algo, gloria a Dios, pero que se lo ponga el Señor, no que yo lo esté pidiendo, no que yo esté ahí solicitando. No, vete a trabajar, mi niño, cúmplete un horario. También allá vas a dar testimonio y allá vas a servir y allá va a ser de bendición. Queremos dar testimonio y ser bendición y nosotros no ponemos primeramente lo que dice la Escritura en nuestras vidas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Jamás. Por eso hay ministerios cortados, por eso hay ministerios tenues, por eso hay ministerios que no crecen. Y los que crecen son los que con mentiras llevan a la gente a un evangelio falso. Ven y mira, pacta con Dios, pon grandes cosas acá y mira que vas a ver y todo. Y la realidad y la voluntad de Dios es otra. A mí no me interesa tener una iglesia llena, a mí me interesa que haya almas convertidas, que cada vez que vengan y se sienten acá, escuchen la palabra de Dios y tiemblen y teman a Dios. Eso es lo que a mí me interesa. Si de esto ahorita le echamos ganas y le echamos un montón, vamos, compramos un terreno y hacemos una iglesia bien grande y les empiezo a hablar de un montón de cosas, de bendiciones que Dios va a poner en sus vidas y todo, y ustedes viviendo en el pecado. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que te esfuerces, que busques la santidad, que trabajes en tu vida personal. Pero ¿cómo lo vas a hacer si yo no te doy ejemplo? Así es que todos los que servimos acá tenemos que ser ejemplo. ¿Amén o no amén? Amable, dice, no ganancias deshonestas, sino amable, apacible. A veces se confunde la gente. Yo trato de ser amable, pero no soy tapete de nadie.
Y eso que se quede bien grabado. ¿Sabes que si estuviera toda la gente que ha estado desde que se abrió por primera vez la cortina, ya no cabríamos aquí? Ya no cabríamos aquí. Jesús era humilde, Jesús estaba lleno de misericordia, Jesús fue bueno, pero Él no fue tapete de nadie. Y si me hablas de la crucifixión y si me hablas de todo eso es porque estaba establecido por el Padre, que así fuera, para darte gloria a ti a través de la salvación. Pero Jesús no fue tapete de nadie. Jesús es bien importante, tanto que dice la Escritura que tenga cuidado aquel que pisoteare la sangre del Señor Jesucristo. Entonces tenemos que ver esa parte, tenemos que entender esa parte. Yo quiero ser amable contigo, pero no soy tapete de ustedes. Y muchas veces, equivocadamente, los pastores se ponen de tapete con la gente y eso no te va a ayudar porque vas a seguir pecando. Y no solamente pecas en tu vida, sino pecas contra el siervo de Dios. Tú tienes que aprender a respetar al siervo de Dios. Y tal vez parezca jactancioso, parezca tal vez un poquito altivo de mi parte, pero lo digo con franqueza y con honestidad. Yo soy amable porque te amo, porque sé que eres un alma del Señor, porque yo sé que he sido llamado a servirte, porque yo tengo que honrar a Dios a través del servicio que voy a dar para ti, pero no soy tu muñeco, no soy tu títere. Tú no me vas a venir a ordenar aquí en la iglesia lo que tengo que hacer o no hacer. Y ese ha sido el problema del por cual la gente se ha ido, porque tienen una mala interpretación, creen que el pastor está para obedecerles. Creen que el pastor es esa persona que tiene que estar ahí siempre, 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 y a nada le debe de decir que no. Te equivocas, si estás en pecado, me perdonas, estás en pecado. Lo siento. Claro está que te pido que ores por mí para que el Señor me ayude, porque hasta este momento, pues ahí vamos batallando, pero firmes. Hermanos, en el momento que yo me descuide y ande yo por ahí, de ojo alegre, de borrachín, de peleonero, que ande yo por ahí, hermano, ese día se acabó mi ministerio, te lo aseguro. Te puedo engañar y a lo mejor tú no ves, pero el que sí ve es el Señor. Y ¿sabes qué dura cosa es cuando un siervo agarra al Señor y le dice, ¿sabes qué? De aquí en adelante tú ya no me sirves. Podrás esforzarte y hacer lo que quieras, pero si tú no estás en la voluntad de Dios, tú no sirves para nada en la obra del Señor. Aunque te conozcas toda la Biblia, aunque sepas cantar bonito, aunque sepas todo, estás reprobado. El reprobado está reprobado delante de Dios. Y reprobado porque su corazón no es sincero. Apacible, una persona apacible, aquel que sabe, ¿verdad? Abrazar en las necesidades, aquel que está ahí. Una persona que no es avaro, que es el avaro. Aquel que no quiere soltar ni un pesito para... No, gloria a Dios, hermano. Lo que tú tienes no es tuyo, eres administrador de ello. Dalo al Señor, dalo a la gente, dalo a la necesidad. Compártelo. No importa que si se queda vacía tu bolsa, tu cartera, el Señor te lo va a reponer, gloria a su nombre. Tienes que aprender eso. Pero si tú eres avaro, no, ¿para qué es el dinero? ¿A dónde lo llevan? Esto es de la iglesia y no le den. A ver, cuidado con eso. El dinero es del Señor. Todo es del Señor. Tú tienes la responsabilidad de administrarlo. Tampoco quiero decir que, no me importa el dinero. No te confundas. El avaro es el que lo cuida exageradamente y el dinero no es de él. Por eso es que yo le sugeriría que mientras menos manos meta el pastor en el alfolí y en el dinero es mejor. Tal vez a través de la palabra asesorar, eso sí es válido. Pero que el pastor meta la mano al alfolí, tengan cuidado porque le pueden crecer las uñas. Decía mi abuelo un dicho que, pues lo decía él, ¿no? Decía, no, mijo, en arca abierta hasta el justo peca. Pues yo les voy a decir esto, en el nombre de Jesús, que nos guarde el corazón. Porque pecar de ladrón de las cosas del Señor, cuidado. Así como que, me quedo ahí con la limosnita, fue una bendición que me dio el hermano. A ver, cuidado. Enséñales tu ofrenda, tus diezmos, ahí que estés. Si de la iglesia sale algo, gloria a Dios, lo recibe. Si alguien te da algo, recíbelo porque no cortas la bendición. Pero de ahí a que te crezcan las uñas y empieces a rascar por ahí, a ver qué, ten cuidado, porque esto no es de Dios, no seas avaro, dice la palabra, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Hermanos, eso es bien difícil, es de lo más complicado, porque acá te tienen respeto, el pastor, el siervo, el que está ahí, pero en casa son tus hijos, en tu casa es tu esposa.
¿Y cómo le hacemos para que los hijos crezcan, verdad? Y quieran venir al servicio, quieran hacer algo aquí. ¿Cómo le hacemos para que los hijos después se porten correctamente delante de la Escritura, delante del Señor? ¿Cómo le hacemos para que los hijos te apoyen en tu ministerio? ¿Cómo le haces ahí? ¿Cómo le haces ahí? ¿Cómo le haces para que la varona esté contigo, te apoye? ¿Cómo le haces ahí? ¿Sabes que muchos de los ministerios pastorales son del puro varón? Y dicen, yo lo he escuchado muchas veces, el pastor soy yo, el pastor soy yo. Y mientras yo esté bien delante de Dios, ya lo demás pues es cosa aparte. Tache guarache, la Escritura dice que si tú no tienes en sujeción tu casa, la verdad, dice en el 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, si mi casa no está bien, si yo hago de la trenza con mi esposa y con mis hijos, ahí los traigo todos mal, y quiero venir a decirles y hablarles aquí en la iglesia, la verdad, mis hermanos, no tengo nada que hacer aquí. Es verdad que hay situaciones en el hogar, no todo es perfecto. Siempre hay una situación, una diferencia con el hijo, con la esposa. Ok, una diferencia, está bien. Pero al final, mi esposa y mis hijos tienen que confiar en mí. Para que la iglesia también confíe en mí. Pero si yo te quiero hablar del matrimonio y traigo ahí toda mal vestida y hambrienta a mi mujer, y yo te quiero hablar del matrimonio, traigo toda sufrida a mi mujer, toda golpeada. Si yo no hago que respeten a mi mujer y yo te quiero venir a ti a hablar del matrimonio, de la esposa y todo eso, ¿tú crees que me vas a escuchar? No, hermanos, lo primero es mi mujer. Y yo a mi esposa le digo, cámbiate, hija, toma este trapito, date una pintada a tu cabello, alíñate, ¿no? Al final del día dice uno, pues es pura imagen, sí es imagen, pero es importante porque también es testimonio. Y si yo trajera toda descuidada, la mujer va a decir, bueno, ¿y este pastor qué le pasa? Claro que hay que esforzarse. A mis chamacos igual. Hijo, cámbiate, hijo, córtate tu cabello. Hijo, vístete bien. Hijo, quítate los aretes. Hijo, pórtate varonilmente. Hijo, esto, lo otro. ¿Por qué? Porque es la imagen que vamos a dar en la iglesia como familia. ¿Qué sucedería si llegara el melenudo ahí, feo, ahí, todo andrajoso y todo? ¿Qué onda, jefe? ¿Y este? ¿Es el hijo del pastor? No, pues sí. Hermano, educa a tu hijo. Dice la palabra de Dios que si educas a tu hijo, aunque fuere viejo, no se apartará de... Hermano, lleva la peluquería a tu hijo, vístelo formal, vístelo como varón, esto. Hermano, primero, ¿por qué no le echas ganas allá a tu jacal? Ya cuando más o menos veas, pues hay que vengas ya a ver qué nos dices. Así es, hermano. Y no es jactancia, hermano. No estoy hablando que tengo la familia perfecta, pero ¿sabes algo? Desde que antes prácticamente que nacieran mis hijos, yo ya oraba no por ellos, yo oraba por mis nietos. Un día un hermano grande, era yo jovencito, y me dijo el hermano, así entre la burla, dice, ¿escuché bien o estás orando por tus nietos? Estoy orando por mis nietos. Ahí voy, hermanos, ahí voy con los hijos, ¿no? Ahí va, ahora le pícate a la carrera, ahora estudia esto, lo otro. Algo que les puedo decir es que en la casa nunca hubo consideraciones para lo malo. A los hijos siempre se les dijo, esto es así, a mí no me respondas, a mí no me faltes el respeto, y antes que todo a mí no me vengas con lo que enseña el mundo, que somos amigos de papá y soy tu amigo. Yo soy tu padre y me respetas para que se añada vida en abundancia a ti, porque eso enseña la Biblia. Así es que de aquí para acá no somos iguales. Yo soy tu padre y me respetas porque te amo. Imagínate que llegues con Dios y le digas, ¿qué hago, Dios? ¿Cómo estás? El Señor, perdóname, Señor, pues una alegoría. ¿Qué hago, Dios? ¿Cómo estás? Al Señor se le respeta. Mucho hacemos en hablarle de tú al Señor. Pero el Padre siempre mostró ese respeto y esa dignidad que Él tiene como el Padre. Y eso nos lo enseñó con los hijos. ¿Qué falta en los hogares? Cuidar esa parte. Tu hijo tiene que respetarte porque eres su padre.
Que te ame y se lleve como si fuera su mejor amigo, bueno, ese es el plus. Pero en el día que a tu hijo se le olvide quién eres, ese día tu hijo está en maldición. Igual con las hijas, hermanas. Igual con las hijas, igual con los hijos. Si tú le faltas el respeto a tu padre, a tu mamá y se te hace fácil, la verdad, hermanos, eso no es correcto. Ni como pastor, ni como siervo en la iglesia. Tenemos que hablar con respeto. Amén. Dice más adelante, no un neófito, una persona neófita es que no sabe nada. No sé que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Yo te voy a decir algo, esta parte es complicada, porque allá afuera hay mucha gente que dicen por ahí, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, y eso es real. Hay mucha gente que habla bien de ti, y hay mucha gente que va a hablar mal de ti, pero yo algo que te puedo decir es que tú estés limpio delante de Dios, que Él es el que te va a juzgar. Porque yo te voy a decir algo, de aquí se ha ido mucha gente que no se ha querido someter, que no ha querido entender, y va a hablar de mí mal. ¿Por qué? Porque no hubo esa opción de que hicieran lo que quisieran acá y se van hablando mal de uno. Eso no quiere decir que haya un mal testimonio para mí. Hubo un orden, no se quisieron someter, bueno, gloria a Dios, ahí está, que busquen otro lugar. Pero yo no me amarro ni me enredo con esa gente. Lo que la gente quiera pensar es su problema. Lo que a mí me preocupa es lo que piensa el Señor. Y yo les voy a decir algo, ha habido veces que yo he salido y he pedido perdón, porque el Señor me lo ha puesto en el corazón, porque yo sé que a lo mejor en algún momento dado he hecho algo que no ha sido bueno. Bueno, voy y pido una disculpa, ¿sabes qué? Perdóname, no vengo por mí, vengo por el Señor, porque cometí una equivocación a lo mejor. Ya las personas si lo aceptan, gloria a Dios, si no lo aceptan también, ya estoy en paz con el Señor. Y mucho tenemos que aprender de esto. ¿Y sabes por qué el pecado, verdad, de la murmuración se da? Porque no aprendemos de esto. Por eso cuando alguien llegue ahí y te diga, fíjate que el hermano, fíjate que la hermana, fíjate que el pastor, fíjate que la pastora dijo, hizo esto, ¿sabes qué, hermano? Que Dios te bendiga. Te lo hizo a ti, a mí no. Pero somos, y nos gusta, hermanos, llenarnos de todas esas complicaciones y lógicamente luego no tenemos un entendimiento correcto. Muy bien, hermanos. Hasta aquí llevamos con lo que es la parte del pastorado. Prácticamente de los que sirven en la iglesia, prácticamente es lo mismo. Lo voy a retomar porque levanten su mano quienes están sirviendo. ¿Quiénes están sirviendo aquí en la iglesia? Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pongan atención a esto. Dice la palabra de Dios así, los diáconos. ¿Quiénes eran los diáconos? Dice la palabra de Dios que esta palabra salió y viene de la palabra diáconos, que significa servidor. Eso es lo que significa ser diácono. El diácono, equivocadamente, en algunos lugares lo han hecho como que es el que regula, el que vigila al pastor, el que está al pendiente. Eso es una equivocación. El diácono son siervos. ¿Y sabes qué hacían en la iglesia? De hecho, servían las mesas. Era para que la postre y dedicaban las piernas de mesas. Para que las ayudas, que el lunes. Amén. No hagan apoyar por realicen intereses y ya digo, no sé lo que decir. Digo que todo eso, yo creo que va a tener para por pastor y en siervos. Sí, es verdad, creemos. ¿Por qué crees que siempre de utilidad? No, ahí se me gusta, me gusta la imagen, me cuando tú dices, tú estás sepas para servir al Señor. Y no vas a hacer servir es porque Jesús lo ha hecho por nosotros y de limpiarnos a través. Pero perdóname, pero aquí no hay quien diga yo sí soy aquel. Yo soy aquel que puedo servir, yo soy el ungido de Dios. No, a ver, espérate, si algo puedes hacer es por la misericordia del Señor y porque Jesús hizo por
y el trabajo. Así es que tienes que tomar en cuenta esto si quieres servir a Dios. Dice entonces que sean, ¿qué? Primero puestos a prueba, que sean irreprensibles. Ya hablamos de que es una persona irreprensible. ¿Sabes algo? Bajé a una persona de un ministerio en pecado, le di la oportunidad, sígale, pero usted ya está ahí regularmente y eso no es correcto. Hermanos, si el Señor te marca a ti algo, que eres reprensible por algo, porque estás haciendo algo mal, ¿qué tardas tanto en componerlo? Y si no, deja tantito el ministerio, ordena esa parte y continúa. Pero como no estamos de acuerdo, lo más fácil es que enojarnos, vámonos a otra iglesia. Y llegas a otra iglesia como si nada pasara y ya te metes y como no te conocen, pones tu carita, ya le sabes el actuar, todo, y ahí te quedas. Y la gente como no sabe, pues cree que de veras es honesto y cuando te da cuenta, te llevas el chasco. Pero lo bueno es que no nomás hay una en la zona. ¿Cuántas iglesias hay para andar recorriendo? Muchas. Lo único que te voy a decir es lo siguiente: la iglesia es tu familia. Acá no nada más eres una persona que llegas, acá eres parte de la familia de Dios. Juan 1:12. Y yo te voy a decir algo: tú aquí no eres un número más, tú aquí no eres una ofrenda más, tú aquí eres importante porque te envió Dios. Y hay una responsabilidad de parte de los que servimos para ti. Así es que tú eres parte de esta familia y como cada familia se regula diferente, tú tienes un propósito acá y el propósito por el cual te mandó el Señor acá no lo vas a encontrar en otra iglesia. Si te vas a otra iglesia y lo buscas por otro lado, será por rebelde, será por necio, será porque en tu corazón está endurecido. Pero si el Señor, hermanos, ¿cuánta gente no me ha llegado? Pastor, aquí es donde Dios me mandó, doy gracias a Dios por su vida. No, hombre, el Señor me habló grandemente. Hermano, hermana, tienes que corregir esto. Mira, esto en tu vida te está causando problema. Mira, la Escritura dice que esto es pecado. O te alejas o te alejas. Ay, pastor, usted es un incomprensible. Usted es una persona bien fea. Usted no tiene la bendición de Dios. Usted, y me enojo y mejor me voy. Y por su causa también mi familia se perdió. No me engañes, ni te engañes. Tu familia se pierde por causa tuya, porque no quieres ordenar tu vida. Así de sencillo. A mí no me eches la culpa de que tu hijo está mal. A mí no me eches la culpa de que tu mujer no te quiere. A mí no me eches la culpa. Échate la culpa tú mismo porque no has hecho lo que corresponde. Yo te voy a decir, conozco muchas familias y muchas familias están destruidas y también conozco muchas familias donde el varón ora, donde agarra a la mujer de la mano, se pone a orar, le pide a Dios, los dos están al pendiente de la familia, los dos trabajan, los dos se esfuerzan. Y yo te voy a decir algo, son familias bellas que el Señor usa. El Señor está ahí, el Señor bendice esas familias. Pero a mí no me culpen de algo que yo no soy responsable. Ay, pastor, es que mi hijo viene aquí a la escuela dominical y todo, y las maestras de la escuela dominical, esas siervas que tiene usted, ya me lo echaron a perder. Bendito el Señor. Mira, mejor ni hables. Esto es una parte, la parte principal la haces tú en tu casa. ¿Cuántos devocionales tienes a la semana con tu familia? ¿Cuántas veces les hablas de Cristo a tus hijos? ¿Cuántas veces les has dicho que lo que llega a su plato, lo que llega a imponerse, con lo que viene la mano de Dios? No lo hacemos, hermanos. ¿Cuántas veces le has pedido en el nombre de Jesús perdón a tu mujer? ¿Cuántas veces ha llegado tu mujer y te ve de rodillas, hincado en la cama, orando por la familia? Pastor, es que mi mujer no me respeta. ¿Cuántas veces te ha visto de rodillas delante del Señor? ¿Cuántas veces has derramado lágrimas delante del Señor pidiéndole misericordia por ellos? ¿Cuándo ha visto tu mujer esto? Hermanos, nunca. Nunca lo ve la mujer. Y ahora quieres que te obedezca. Ahora quieres que te respete. Ahora quieres una mujer que esté firme. Hermano, no te engañes. Empieza a ordenarte. Ponte a orar. Háblale a tu mujer y dile, te amo en el Señor. Respétala, cuídala. Igual las mujeres. Hermana, una mujer que siempre está en la vecindad, platicando en la calle, en todo eso. ¿Tú crees que tu marido te va a respetar? ¿Tú crees que tu marido va a llegar? Ay, mi esposa más.
no hay que comer, no hay ropa limpia, no hay nada. ¿Dónde crees que un marido te haga caso? Oye, varón, ¿qué tal la comida? Para que me cocine, mi mujer todo lo compra. Hermanos, hay cosas bien principales dentro del servicio de Dios, y el servicio no empieza aquí en la iglesia. Podrás saberte la Biblia, podrás decirme que traes el instituto y me traes documentos y todo, pero si en tu casa no estás bien, mejor regrésate y empieza por allá. Terminamos ya casi, hermanos. Gloria a Dios. Dice, estos también son sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras. ¿Qué es una mujer calumniadora? Es lo que hoy le llaman, ahí en los internet y en todo lo moderno le llaman, ahora le cambiaron de calumniadora a la tóxica. Ja, 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 y sí hubo risa. ¿Cuáles son las tóxicas? ¿Cuáles son las mujeres tóxicas? Todo hacen drama, son bien celosas, son bien chismosas, ¿ah? Son bien regañonas, se zapatean al marido. Esas son las tóxicas, ¿no? Bueno, esas son las mujeres que, cuidado, hermanos, cuidado. Y con lo que vivimos hoy, eso de que la mujer es igual que el hombre, no, pues ahora las mujeres hacen cosas que no les corresponde. ¿Sabes algo? Dios puso roles. Hermana, sé mujer. Dice aquí, no calumnies. Si vas a servir aquí al Señor, no calumnies, no calumnies. Sé sobria, dice, y sé fiel en todo. Si eres fiel para el Señor, vas a ser fiel para tu marido. Pero la mujer que no es fiel al Señor, ¿usted cree que le va a ser fiel al marido? Jamás. Y no hablo de la infidelidad sexual, no hablo de la infidelidad de eso, hablo de todo, hermanos. Una mujer con el solo hecho que no te obedezca en el Señor, en alguna situación, ya es una mujer infiel, es una mujer que no tienes confianza. Del 0 al 10, ¿qué confianza le tienes a tu mujer? Con tu semana que le das. ¿Ah? ¿Qué confianza le tienes a tu mujer cuando vas con ella en la calle, no? Hasta parece que luego son bien compartidos los maridos, ¿cómo las traen vestidas? Todo el mundo las ve y tú como si nada, no, échale un trapito encima, ¿no? Eso es lo apartadito para uno, ¿no? Se los digo con respeto, pero luego, estos son los que van a servir en la iglesia. Oye, amor, tápate, no, mira. Pero hoy no hay ese cuidado, porque la mujer dice, yo soy libre, y yo me visto como quiera, y yo hago lo que quiero, y tú te callas, y viejo esto, y viejo lo… Y hay gente que ya no puede decir nada. Vamos a trabajar en esto. Y dice ahí que los diáconos sean maridos de una sola mujer también, y que gobiernen bien, ¿qué? En el 12, sus hijos y sus casas. No se escapan, hermanos, los siervos. No, pastor, yo no tengo el llamado, yo por eso no soy pastor, yo acá vengo y sirvo, pastor, yo acá le ayudo, lo que usted me ponga lo hago con gozo, y mira, estoy para servirle. Sí, ¿ya arreglaste tu casa? ¿Cómo está tu mujer? A ver, hermana, ¿cómo se siente usted? ¿Será que este varón se está ofreciendo a servir? ¿Está usted contenta? ¿Tiene lo necesario en su casita, no? Para que sea lo necesario. ¿Es responsable este varón? ¿Le da lo que le corresponde a usted como su esposa, con sus hijitos? Un trapito, ¿verdad? Algo, está correcto. Y si la mujer me dice, sí, pastor, mi marido es ese hombre, ¿verdad? Que está ahí firme. Pastor, mi marido ora por nosotros. Pastor, mi marido va y se va a trabajar y se esfuerza, y yo lo veo al pobrecito cómo viene bien asoleado, viene bien cansado, pero se esfuerza, pastor. Esos son los siervos que necesito. Bueno, no yo, el Señor. Esos son los siervos que van a dar ejemplo y son los que necesitan. Pero si llego y le digo a la esposa, oiga, ¿cómo ve al hermano? ¿Quiere servir? Pastor, a buen árbol se arrima. ¿Quiere que le platique yo? ¿Quiere que le platique yo, pastor? No, este hombre lo tengo que levantar para irse a trabajar. Este hombre, para que traiga la comida, pastor, mejor se la pido aquí al vecino que me la fíe. Porque no, pastor. Oiga, hermana, pero si se ve bien este varón firme. No, pastor. Fui y le quitó a mi papá los zapatos que trae.
Este es de zapatos, quiere comprar. No, pastor, no, no, no. Ahí está el problema, hermanos. Claro está que metemos a servir a la iglesia a gente que no tiene este conocimiento. Gente que se sube acá y ya, yo mando. Pero ¿quién los ve aquí, verdad? Yo soy el líder de esto, yo soy el líder de aquello. No eres líder, eres siervo. Échale ganas. Vamos a trabajar juntos. Bájale de volumen, ponte a servir, ponte a hacer lo que debes. Atiende. Y dice ahí más adelante, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado ¿qué? Honroso. Y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, la conclusión de esto es que el Señor necesita gente confiable para que le sirva. Gente que rebase el estándar común de un congregante, de una congregante. Dios quiere que por mucho estemos trabajando y nos esforcemos más allá del estándar convencional. Tienes que dejar horas de sueño, tienes que esforzarte tal vez el doble o el triple, claro que sí. Tienes que dar un testimonio más allá de lo que cualquiera diera, claro que sí. Y si tú estás dispuesto a eso, mi hermano, mi hermana, Dios te va a bendecir. Y Dios va a añadir todo lo que tú necesitas arreglar. Pero si tú quieres estar aquí por poder, si tú quieres estar aquí nada más porque sientes que eso es lo que te puso el Señor para arreglar la vida de todos y para hacer cosas sin temer a Dios, tú estás equivocado y este lugar no vas a poder servir. Hubo una especie como de tiempo que di y a muchos invité, hermanos, quien quiera servir, acérquese, vamos a trabajar, vamos a hacer. ¿Y sabes qué me generó esto? Un verdadero caos. Un caos me generó esto. Pero ¿sabes algo? Le doy gracias a Dios porque el Señor ya puso orden. Levantó un siervo de acá y dijo, pastor, creo que el Señor me puso en el corazón que pusiéramos orden. Y sabes, con honestidad, yo recibí esa palabra con humildad porque dije, el Señor me está hablando. Y el que tiene que poner orden aquí es el que ha sido enviado, con el que tiene el llamado. Así es que de aquí en adelante, hermano, hermana, hay orden para servir. Ahora sí ya se acabó esa oportunidad, que vente hermano, échale ganas. No, ahora quieres servir, vamos a la Escritura. No voy a poner yo las reglas de las cosas, vamos a ir a la Escritura. Esto es ordenar la iglesia. Vamos a la Escritura. Si conforme a la Escritura tú estás alineadito y tú estás en base a eso, vamos, ni siquiera tengo que decirte nada, vamos a servir juntos. Pero si tú a la luz de la Escritura, tú no estás ordenadito, hay dos cosas. Una, o más bien tres. Una, busca una iglesia que no tenga sana doctrina y que te dejen hacer lo que quieran. Eso es una posibilidad también. Yo no quiero que se vaya nadie, yo no quiero que se vaya nadie. Se los digo con sinceridad, a mí me duele cada vez que alguien se va. Pero tampoco quiero tener a alguien que nos contamine todos los demás que quieren hacer las cosas bien. Entonces, primero, si tú quieres servir y hacer lo que tú deseas, tal vez sin doctrina, busca un lugar. Lo segundo, tal vez quieras servir, pero no has sabido cómo, o tal vez no escuchabas cómo hacerlo a través de la Escritura. Te invito a que te afirmes. Tenemos un grupo de varones que estamos hablando de temas específicos de todo esto y tú puedes acudir y madurar con nosotros. ¿Amén o no amén, varones? Levanten su mano los que están en el grupo de varones. Amén. Gloria a Dios. ¿Nos ha servido o no el grupo de varones? Nos ha servido. Ahí podemos expresar como hombres lo que sentimos, lo que vemos y el Señor nos ha consolado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Está el grupo de mujeres, hermanas. ¿Quiénes están en el grupo de mujeres? Amén. Gloria a Dios. ¿Les ha servido de algo? Bueno, espero yo en Dios que sí les sirva de algo. Ahí está ese grupo para que se unifiquen y sirvan a Dios y tengan temor de Dios. No hay jóvenes ni niños, primeramente Dios próximamente, pero están los hogares, en las casas. Ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que trabajar con los chicos para que ellos
sigan adelante. ¿Amén o no amén? ¿Hay un compromiso o no hay un compromiso? Claro que hay un compromiso. Si retomamos este mensaje, yo creo que muchos tenemos mucho por hacer. Les preguntaría yo, ¿quiénes quieren servir en la iglesia? Levante su mano. ¿Quiénes quieren servir? Amén. Gloria a Dios, hermana. ¿Quién más quiere servir? Allá atrás, gloria a Dios. Amén. Nada más ustedes quieren servir. Amén, hermano. A lo mejor tú no estás cerca, pero tú vas a servir a Dios. Amén. Mi hermano quiere servir. Ok. ¿Cuántos después de este mensaje están reflexionando en su servicio? Levante su mano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque de eso se trata. ¿Y cuántos están dispuestos a corregir y que Dios corrija sus vidas para servir cada vez más y mejor? Amén. ¿Quiénes son? No levanten su mano, pónganse de pie porque vamos a orar. Son sobre los hermanos que a lo mejor decimos, no